Estamos con Nancy Arellano, analista política venezolana. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida, muy buenos días. Gracias, gracias. Bueno, gusto estar aquí. Tienes cara de preocupada. Sí. No, claro, obviamente todos los venezolanos en este momento estamos muy preocupados por la situación que está pasando. La violación sistemática de derechos humanos por parte del régimen usurpador de Maduro no es una cuestión de juegos, sino de vidas. Y por supuesto, cada vida que se pierde de venezolanos, pues duele profundamente, ¿no? Sí. Claro, pero digamos, tenemos ya en la línea a Héctor Béjar, que es un, digamos, importante dirigente emblemático, diría yo, de la izquierda peruana. Héctor, muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Los hemos convocado para hablar sobre la situación de Venezuela y lo que podría ocurrir, según todos los indicios, en las próximas horas. Juan Guaidó ha publicado un Twitter ayer en la noche donde prácticamente abre las puertas para una intervención extranjera en Venezuela. Y va a ir una reunión del Grupo de Lima hoy en Bogotá, donde va a estar Mike Pence también, el vicepresidente norteamericano, y entiendo que la agenda es esa. ¿Cómo ocurriría esta intervención militar en Venezuela? ¿Cuál es la opinión que tiene Héctor Béjar sobre esto? Sobre una intervención militar. Sí. Y sobre Estoy absolutamente opuesto. Creo que es una gran irresponsabilidad generar o promover una intervención militar en un país hermano. Primero por razones de principio. Y luego porque... y yo estoy hablando desde el Perú, yo sé que eso va a repercutir de manera directa en el Perú. Entonces, hoy día el señor Borges ha dicho que va a pedir al Grupo de Lima que adopte medidas de fuerza. Yo de aquí me permito decirle al canciller Popolizio que tenga cuidado, que sea sereno, que no se deje llevar por la furia de gente que está involucrada en un conflicto interno que debe ser resuelto por los venezolanos. Nancy, ¿tú estarías de acuerdo con eso? Yo creo que no se ha hablado de intervención. Si alguien me muestra dónde exactamente hablan de intervención, sería deseable. Creo que poner palabras que no son también es un acto bien irresponsable. Segundo, creo que hay que entender que el presidente encargado, Juan Guaidó, en el ejercicio de dos artículos 152 y 153 de la Constitución venezolana, puede articular acciones de cooperación, que no es lo mismo que intervención. Estamos hablando de que... Pero en términos prácticos lo que significa es que van a entrar tropas extranjeras a Venezuela. En términos prácticos no podemos saber, no podemos anticiparnos a lo que se va a resolver el día de hoy en el Grupo de Lima, porque por algo es un foro de discusión y de coordinación de acciones regionales. Lo que digo es que eso ocurre, esa discusión, en el marco del artículo 153 de la Constitución venezolana, que admite acciones de cooperación, incluso para temas de seguridad regional, y así lo establece la Constitución venezolana. Por lo tanto, estamos hablando de que bajo el principio de autodeterminación de los pueblos, si nuestra Constitución admite tal figura, hay que respetar también a Venezuela, y esto es una Constitución del año 99, que fue promovida por el antaño presidente. Pero esa cooperación puede ser también intervención militar. No. Si hablamos de el derecho internacional, hay que entender todo el marco que impone el derecho internacional. El capítulo 7 de las Naciones Unidas, por ejemplo, que se constituye en una excepción al principio de no intervención, habla de que cuando hay violación a derechos humanos, si el Consejo de Seguridad así lo admite, es legal, legítimo que existan estas instancias. ¿Que no se ha reunido el Consejo de Seguridad? No, no se ha reunido el Consejo de Seguridad. Ahora, lo que hay que entender es que en el marco del derecho internacional, incluso si hablamos del Estatuto de Roma y hablamos de crímenes de lesa humanidad, también está previsto que haya una serie de acciones. Si hablamos de la OTAN y hablamos de la violación sistemática de derechos humanos en países, también está admitida, y ahí podemos hablar de Kosovo, o podemos hablar de Somalia, o podemos hablar de... En fin, lo que quiero decir es, no podemos anticiparnos a escenarios, ni podemos tener simplemente una interpretación ideológica, sino que hay que entender que hay un derecho internacional
que admite que ha habido estados que cometen excesos, que hay conflictos internos armados, que hay violación sistemática de derechos humanos y que hay que proteger esos vejámenes. Vamos a ir, estamos con Nancy Arellano en nuestros estudios, ella es analista política venezolana, ustedes la han escuchado, estamos en la línea con Héctor Béjar, dirigente de izquierda, analista político, con el que vamos a volver tras la pausa. Héctor, por favor, volvemos en la pausa y queremos escuchar lo que usted tenga que decir. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, estamos hablando de lo que puede ocurrir de manera inminente en Venezuela, bajo el nombre que sea, una intervención militar o una cooperación, como le dice Nancy, como fuera, ¿no? Como dicen los gringos, como fuera, una presencia militar extranjera en Venezuela, lo cual puede generar una situación absolutamente imprevisible. Volvemos con este tema. Moquegua, en quechua, Muquigua. Fundada como Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, está Moquegua, hidalga, valiente y leal ciudad de nuestro Perú. Noble historia la cobija, 3 veces benemérita a la patria. Cuajone, capital del cobre peruano. Moquegua, perla de Los Ángeles, tierra del sol, de la vid y la amistad. Frutas por doquier, vinos y piscos, alfajores, guargueros, voladores, suspiros, tortas de maíz, roscas, manjar blanco, hojaldrilla, turrones, todo eso y mucho más es Moquegua, exitosa por su gente. Moquegua, exitosa, te informa con la verdad. Estamos en los estudios Exitosa con Nancy Arellano, analista política venezolana, y en la línea con Héctor Béjar, analista político también y hombre legendario, por decirlo de alguna manera, de la izquierda peruana. Héctor, usted acaba de escuchar a Nancy Arellano. ¿Qué es lo que usted dice al respecto? Yo le recuerdo a la señora Nancy, que nos ha hablado de la Constitución venezolana, el artículo 130 de su propia Constitución, de la Constitución de su país, que dice que los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, a sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación, repito, la autodeterminación y los intereses de la nación. Ya, ¿y el 350, señor? ¿Y el artículo número 2? También he escuchado mencionar muchas veces el artículo de la Constitución venezolana que se refiere a las misiones militares. Todos sabemos, los que sabemos algo de relaciones internacionales, que una misión militar es una misión de ejecutivo a ejecutivo. Sí. Y que obedece por lo general a convenios o tratados. Sí. Nosotros en el Perú tenemos muchas misiones internacionales. Y cuando la Constitución venezolana, en su artículo, en el inciso 10 de uno de sus artículos, se refiere a las misiones militares, dice, como dice todo Estado soberano, que esas misiones tienen que contar con la autorización del Congreso de su país. Entonces, así es, de la Asamblea. Ahí lo que están diciendo los amigos venezolanos de la oposición es confundir su propia Constitución. No entendí en qué sentido se confunde. La Asamblea Nacional está avalando las acciones y de hecho el Estatuto de Transición claramente dice que la Asamblea Nacional ejerce el control político sobre el presidente encargado. Claro, pero ahí entramos a una discusión en la que probablemente no tendríamos nunca solución. La pregunta es, ¿cuál es la solución, Héctor, a la crisis innegable que hay en Venezuela? Crisis
profunda crisis económica con todas las consecuencias que ello implica y una profunda crisis política. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Elecciones aceptadas por todos? ¿Bajo qué condiciones? Claro. La solución se ha abierto ya. Existen grupos movilizándose en todo el mundo para evitar una guerra en Venezuela. Está la Unión Europea. Dentro de la misma Unión Europea hay países como Italia, como Grecia, como Portugal, como Rumanía, como Hungría, que son países de distintas orientaciones políticas y que se están movilizando para crear el grupo de contacto. Lo han creado ya y se va a reunir en marzo nuevamente con México, con Uruguay y con otros países de América Latina. Son más de 40 países que hay en el mundo en este momento. ¿Por qué Bolivia no apoyó el llamado a elecciones que se hizo en la primera reunión del grupo de contacto? No permito interrupciones, mi querido Nicolás. Sí. Y entonces lo que digo yo, ya mi opinión personal, nadie puede elegir ni definir con una pistola en el pecho. Nadie que está siendo obligado al hambre, porque se le está bloqueando y se le está negando el acceso de medicinas y de todo lo habido y por haber, y se tienen bloqueadas todas sus cuentas en el exterior, puede elegir. Lo que tiene que abrirse es un periodo de paz en Colombia, un prolongado periodo de paz, en que ambos contendientes acepten que la situación ha cambiado en Venezuela y que ahora el pueblo venezolano, que durante años, décadas, estuvo discriminado y apartado de la democracia, ingrese a la democracia. Eso significa que en Venezuela ha habido una serie de conquistas sociales, la educación gratuita, la salud gratuita, que ahora por supuesto está destruida por el bloqueo. Todo eso tiene que ser conservado constitucionalmente en Venezuela, porque lo que se quiere hacer en Venezuela es repartirse Venezuela. Estados Unidos quiere quedarse con el petróleo y los políticos venezolanos, los otorongos venezolanos, que son allá tan corruptos como los de aquí, van a negociar con la salud, con la educación, y vamos a tener una Venezuela que va a ser una repetición de ese Perú que nadie quiere acá en el Perú. Justamente estamos hablando, han estado hablando ustedes del caso de la AFP. Entonces también vamos a tener AFP en Venezuela. Todo lo que es característico del saqueo social de un país. Yo como latinoamericano no quiero eso para Venezuela. Héctor, vamos a escuchar a Nancy. A Nancy, porque una de las discusiones es, Nancy, ¿cuál es el origen de la crisis humanitaria de la que se habla? ¿No 900.000 millones que se robaron durante 20 años. Y ya, pero también es cierto que hay un bloqueo, ¿no es cierto? Que no pueden, es decir, Venezuela no puede comprar medicamentos en los Estados Unidos ni en Europa. ¿La crisis económica arranca cuándo? Cuando caen los commodities en el 2013, arranca una crisis. Ahora, ¿eso pasa por qué? Pese a haber tenido el mayor crecimiento económico de la historia de Venezuela desde el 2002 hasta el 2013, no se crearon las condiciones. Se habló de reservas excedentarias y se gastaron. Cuando se habló de inversión en educación, y de hecho aquí en el Perú han tenido hasta problemas con el tema de los médicos comunitarios, etcétera, porque se buscó cantidad en inclusión contrario a calidad. Y no se, pese a que tenían todas las condiciones económicas para garantizar ambas cosas, calidad y cantidad. No hacía falta tener que exhibir propaganda política y jugar con el futuro de los venezolanos de esa manera. En términos de salud, 3/4 lo mismo. ¿Tú tienes idea cuántas empresas del Estado tenían que ser responsables, por ejemplo, de la fabricación de alimentos y de medicinas? Allá había una empresa de fabricación de medicamentos. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no sirve? Monaca, Molinos Nacionales, competencia de Polar en otro momento de la historia, fue expropiada en manos del gobierno. ¿Por qué no funciona? Lácteos Los Andes, otra empresa también paradigmática que competía con Parmalat. ¿Por qué no funciona? O sea, por favor, o sea, el tema de lo del bloqueo y de la guerra económica y toda la historia, ¿de cuándo es? El tema de la justificación irracional. ¿Cuánto se importó? ¿Cuánto se importó desde el Perú? ¿Cuánto se importó desde Paraguay, desde Uruguay? ¿Cuánto se importó desde Argentina? ¿Cuánto se usó en el sistema Cadivi? ¿Cuánto se devaluó la moneda? Cuando arrancó el control de cambio en el 2003 estaba 500 bolívares por dólar.
estamos hablando que ahorita las cifras ya son incontables, han quitado ya 8 ceros de la moneda, ¿vale? Con control de cambio, teniendo el control sobre toda la política macroeconómica, el control sobre PDVSA. Y se hicieron un cambio en la matriz de venta de PDVSA y aumentaron las ventas hacia Asia. Ahorita mismo le están vendiendo a India. Claro, pero eso es como que no hay plata. Pero eso está claro, Nancy. Es decir, eso está fuera de discusión. Es decir, tú tienes una profunda crisis que tiene que ver con una ineficiencia en la gestión pública. Yo he discutido... Ladronismo. Ya, pero... Irresponsabilidad. Es decir, que tú no le puedes echar la culpa a terceros después de 20 años de los problemas que tienes en tu propio país cuando tú has tenido todos los resortes del poder en la mano. Completo. ¿No es cierto? Ya. Pero de ahí cómo saltas a que la solución a esa crisis es una intervención militar extranjera. No, es lo que estamos hablando es que hay varias cosas que no nos podemos saltar, ¿vale? O sea, nosotros no nos podemos saltar que montaron una Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional. No nos podemos saltar las elecciones del 20 de mayo, donde violentaron nuevamente la Constitución y donde este señor no tiene legitimidad de origen para nada y por eso no es el presidente de Venezuela, sino que es un ejecutivo usurpador. Eso no nos los podemos saltar. O sea, la Constitución no puede ser un traje de medida, ¿vale? No puede ser un objeto de propaganda política cada vez que nos da la gana, cuando hay gente que se está muriendo en nombre de la justicia social. Cuando tú has tenido más de 900.000 millones de dólares administrados por ti, como para hablar de crisis. Pero Nancy, tú estás diciendo que no se está hablando ni se ha hablado, se está especulando se está especulando, se está usando como propaganda política. Aquí estamos claros. Estaba el ejército de Estados Unidos intentando entrar ahorita el sábado. ¿Vimos algún uniformado estadounidense en la frontera? Bien, ya, ¿no? Ya, tú dices que se está hablando y se está adelantando un juicio de una intervención militar. Pero para ti, ¿esa sería la única solución? No, yo no creo que esa sea la única solución. Lo que creo que también hay que entender que Latinoamérica no tiene la minoría de edad que todo el mundo quiere adjudicarle. Como si acaso no hubiese fuerzas armadas en toda Latinoamérica, como si no se hubiesen desarrollado acciones de cooperación desde hace bastante tiempo. O sea que la intervención sería de Colombia y de Brasil. Yo no estoy especulando intervenciones, yo lo que estoy diciendo. Pero es eso de lo que estamos hablando. Pues, sí, Nicolás, pero aquí no podemos hacer astrología política. Aquí estamos hablando de cosas bien serias en el marco del derecho internacional. ¿Cómo va a ser lo que yo estoy diciendo? Ponle el nombre que quieras, pero lo que va a ocurrir es que van a ingresar militares extranjeros a Venezuela. El nombre que tú quieras o no quieras, hay una cosa muy simple. Si tú tienes una presidencia de la República usurpada, si tú tienes las armas de la República usurpada, cometiendo delitos de lesa humanidad, ¿qué hacemos? Es la primera pregunta. Segundo, más de 160 militares han salido de las Fuerzas Armadas. Ajá. Sí. Bueno, desertado de la Guardia Pretoriana de Maduro. Ya. Se han puesto a derecho con la Constitución y plegado a la ley de amnistía. Entonces, estamos hablando de que hay parte del ejército venezolano institucionalista que también está ahorita fuera de las fronteras. Entonces, hay que entender las dimensiones. El caso de sui generis, que es el caso venezolano. Escuchemos a Héctor. Héctor, tenemos que ir terminando. Quisiéramos, por favor, escuchar su punto de vista sobre lo que usted acaba de oír. Bueno, lo que yo digo es que, en primer lugar, lo que dice la señora acerca de las medicinas y la fabricación en Venezuela, todo lo demás, todos sabemos que las medicinas no se fabrican íntegramente en ningún país. Esas medicinas tienen que tener primero licencia internacional y luego son hechas con insumos internacionales. Tanto las licencias y las patentes como los insumos están bloqueados para Venezuela. Exactamente. Y no solamente para Venezuela, sino para todos los países que quieran comerciar y ayudar a Venezuela. Todo lo demás que la señora ha dicho, bueno, yo creo que son discusiones entre venezolanos. Yo no quiero intervenir en eso. Si el gobierno... Ahora, a mí me parece simplemente por lógica, si el señor Maduro es un usurpador, el señor Guaidó también lo es, porque ambos han sido elegidos en el mismo proceso electoral, bajo la misma constitución, bajo las mismas autoridades electorales y con el mismo sistema. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que no hay otra solución en este caso para que la oposición venezolana, que según mi punto de vista es la más intransigente, acuda al diálogo, entienda la nueva situación social que hay en Venezuela, la acepte, porque lo que ellos no aceptan, yo he estado varias veces en Venezuela, es que los señores de Petare, por ejemplo, que es el distrito más pobre de Caracas,
puedan entrar al centro de Caracas y usar el metro que antes usaba solamente la clase media y la clase alta venezolana. Entonces, dentro de la misma Venezuela hay un tema de discriminación racial contra los pobres, contra los negros, contra la gente de los cerros, que el gobierno de Chávez eliminó, independientemente de si estemos o no de acuerdo con él. Ese mar social, ese cambio social tenía que producirse. Y eso es lo que no aceptan estos señores que quieren regresar a la situación anterior de 1950 en Venezuela, que teníamos la Venezuela rica, la Venezuela petrolera, pero la Venezuela en la cual el 10% de la población aprovechaba el petróleo mientras el 90% miraba y se moría de hambre. Esa es la verdad. Tenemos que terminar por hoy, Héctor. Le agradecemos muchísimo su participación y vamos a estar en contacto porque estoy absolutamente seguro que el tema de Venezuela va a convertirse en un tema más cercano a nosotros del que quisiéramos. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Héctor Béjar ha estado en la línea. Tenemos que terminar. Ya, bueno, primero que nada, son dos procesos electorales distintos. Uno fue el proceso de 2015, otro es el proceso de 2017. Son dos consejos nacionales distintos. Justamente lo que se critica de las elecciones de Maduro es que hubo una elección anticipada en la sustitución de los rectores del Jurado Nacional de Elecciones en Venezuela, que es el CNE, y por esa razón es que se cuestiona la elección, igual que los observadores internacionales, que tampoco asistieron a las dos. En el caso de Guaidó, además, estamos hablando de que fue electo como congresista, como diputado, y que le asiste la Constitución para tomar la posición que está tomando en este momento como encargado, presidente encargado, debido a la violación de los estándares electorales en la elección del 20 de mayo. Entonces, no es lo mismo. Y segundo, lo del racismo, clasismo, etcétera, eso es propaganda, me vas a disculpar, pero absurda. Empezando, ¿por qué? Porque lo del metro de Caracas, bueno, Petare no es un distritito, es la barriada más grande de Caracas, donde gente como Oscar Pérez, por ejemplo, con quien sabes que yo he estado trabajando y echándole como todos. Entonces, lo del tema del cuentito del racismo es una cosa bien ridícula. De hecho, les invito a revisar una cosa que se llama Las Tres Potencias, que es parte del ideario colectivo venezolano, donde está María Leonza, el negro primero y el cacique Guaycaipuro. En Venezuela, de hecho, se habla históricamente, y Vinicio Romero Martínez da fe de eso, y por cierto era chavista durante un tiempo y fue constituyentista, y fue mi profesor. Decía que Venezuela más había sido una guerra de independencia por la igualdad que por la libertad. Nancy, para terminar en una frase. Está cerrada completamente cualquier posibilidad de que la oposición, los representantes de Juan Guaidó, se sienten con los chavistas y busquen un término de entendimiento a través del Vaticano, a través de la Unión Europea, a través de la mesa que se ha planteado en Uruguay. El diálogo sincero, como planteaba un Junger Habermas, entre iguales, sin pactos subrepticios, directo, para entender que hay que cesar la usurpación, ir a un gobierno de transición y elecciones libres, no está cerrado. El entendimiento tiene que ir por ahí y parte del chavismo hoy apoya eso. Vean a Nick Merevans, el Pollo Carvajal, por favor. Nancy Arellano ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.